El Festival de Viña del Mar es un lugar hermosísimo y bueno, pues se celebra desde hace unos 60 y tantos años. Tiene miedo incluso de participar, puesto que está catalogado como una especie de circo romano, en donde el que va y se expone de alguna u otra manera corre el riesgo de que el gran monstruo, como se le llama, ¿no? Ciertamente le arrope en un momento determinado, los leones se lo coman. Bueno, ahí ha estado José Luis Rodríguez, ahí ha estado Julio Iglesias, ahí ha estado Roberto Carlos, ahí hay mucha gente que ha estado y ha participado. Ricardo Montaner, ¿no? Que también tuvo una pequeña situación en que, bueno, pues el que va allí, me imagino que de alguna u otra forma se prepara muy bien o tiene que lidiar con una situación de nervios muy difícil. George Harry es un joven, yo entiendo que es bastante joven, ¿no? Es de origen venezolano y es una persona que tiene mucho tiempo dedicado precisamente a ese estilo de humor. Que hay una situación, sobre todo en este momento, de mucha dificultad entre el hermano país de Chile y Venezuela. Pero no creo que en todos los países ciertamente haya una situación de xenofobia con relación a nuestros hermanos de origen venezolano. Él mismo, entiendo, que pudo darse cuenta por su experiencia que no estaba llegando. Hacer reír, dicho sea de paso, es una de las profesiones más difíciles que el ser humano puede de alguna u otra forma poner en práctica. Mencionaba al presidente Boris y, por qué no, en otros incluso al ex dictador Salvador Allende. Entonces, George Harry fue traicionado en su buena fe. Otra vez con Edgar es presentado por Almacenes Iberia, la primera. Sin duda que uno de los temas que más ocupa la atención en este momento a través de las redes sociales es lo que se aconteció en el Festival de Viña del Mar 2025, sobre todo lo que aconteció el primer día, ¿no? El día de la inauguración, con la presencia de Marc Anthony, en principio, George Harry, cómico venezolano, y también el grupo Basil, ¿no? El Festival de Viña del Mar es un lugar hermosísimo. Los que han tenido la oportunidad de ir así lo certifican. Y bueno, pues se celebra desde hace unos 60 y tantos años aproximadamente, ¿no? Pues el mismo. Y por supuesto cada vez más gana más adeptos. Es un lugar en donde mucha gente tiene miedo incluso de participar, puesto que está catalogado como una especie de circo romano, en donde el que va y se expone de alguna u otra manera corre el riesgo de que el gran monstruo, como se le llama, ¿no? Ciertamente le arrope en un momento determinado, los leones se lo coman. Bueno, pues esa situación es de mucha dificultad. Hay muchos artistas que han tenido y han presentado situaciones dentro de lo que es el Festival de Viña del Mar a través de su trayectoria. José Luis Rodríguez, bueno, ahí ha estado José Luis Rodríguez, ahí ha estado Julio Iglesias, ahí ha estado Roberto Carlos, ahí hay mucha gente que ha estado y ha participado. Ricardo Montaner, ¿no? Que también tuvo una pequeña situación en una ocasión, a pesar de haber ganado muchas gaviotas, tuvo una situación como presentador en un momento determinado del mismo. Y bueno, pues el público que va a ese festival es un público diverso, es decir, es un público que de generación en generación, imagínese usted, si el festival tiene unos 60 y tantos años, 64 años aproximadamente, imagínese usted si la generación como tal no ha ido a través del paso y del tiempo cambiando, ¿no? ¿Cierto? Lo que se ha mantenido la esencia como tal de el show, que bueno, pues el que va allí, me imagino que de alguna u otra forma se prepara muy bien o tiene que lidiar con una situación de nervios muy difícil, porque bueno, usted está expuesto allí a un público amplio y, como decía, diverso, que usted no sabe cómo va a reaccionar en un momento determinado, que usted no sabe si le van a pitar, que es
en lo que nosotros conocemos en nuestro país como el abucheo. Usted no sabe si le van a aplaudir o si sencillamente van a pedir que se le dé gaviota o que se vayan de ese lugar. Es justamente lo que ha venido aconteciéndose y, como decía, está en las redes sociales desde hace unos días, ¿no? Unas cuantas horas, en lo que se aconteció precisamente con el humorista George Harry. George Harry es un joven, yo entiendo que es bastante joven, ¿no? Si lo comparamos o lo comparo con mi edad, obviamente. Es de origen venezolano y es una persona que tiene mucho tiempo dedicado precisamente a ese estilo de humor, de rutina, de estadios, ¿no? De lugares, de bares, de lugares cerrados y abiertos, ¿no? En donde se dice que, pues, bueno, se dice no, ha tenido una gran aceptación y obviamente mucha gente le respalda, incluyendo el propio Chile. Es decir, ha llenado muchas plazas en muchos lugares en donde él se presenta con su humor y, por supuesto, pues creo que esta era una gran oportunidad para que de alguna u otra forma su carrera, ¿no? Obtuviese todavía un mayor despegue, es decir, el presentarse en el Festival de Viña del Mar. Bueno, una vez aconteció precisamente el hecho de que George subiese al escenario, que fue presentado allí, obviamente, bueno, los presentadores muy profesionales como siempre, ¿no? Y yo creo que con nostalgia hasta cierto punto por el encuentro que se produjo una vez más entre Rafael Araneda y Karen Dogenweiler, un nombre, un apellido extraño, ¿no? Pero bueno, ellos son los presentadores, los animadores del Festival de Viña del Mar y lo han hecho también en otras oportunidades y la gente esperaba de alguna manera, bueno, ese beso, ¿no? De inicio que le da precisamente esa brillantez, ¿no? Y que causa aplauso entre todos los allí presentes, ese festival o a ese Festival de Viña del Mar. Bueno, una vez subió George Harry al escenario, obviamente comenzó su rutina, su forma de hacer o generar el humor que parecería ser, de mi punto de vista, miren, hay muchas situaciones encontradas en todo esto, y puede que la haya ciertamente, ¿no? Hay gente que dice que se produjo un hecho de xenofobia que afectó de alguna u otra forma al humorista, obviamente entrelazando, ¿no? Lo que tiene que ver el show, el espectáculo con la política. Es de bien conocido por todos nosotros que hay una situación, sobre todo en este momento, de mucha dificultad entre el hermano país de Chile y Venezuela. Todos conocemos, ¿no?, los acontecimientos que se han venido sucediendo desde hace un tiempo, las investigaciones que se han venido llevando a cabo y un grupo de ciudadanos venezolanos, ¿qué le digo?, indeseables, que por alguna razón han cometido hechos que son desagradables ante la sociedad no solo venezolana, sino también chilena y el mundo. Y bueno, pues esto puede que haya provocado de alguna u otra manera cierta situación de xenofobia entre lo que tiene que ver con el pueblo de Chile y los hermanos venezolanos. No así, yo creo que esto se acontece en sentido general. Yo creo que los hermanos venezolanos en su totalidad, por el momento por el cual pues están atravesando, el tiempo que están viviendo, que es de mucha dificultad, con una dictadura mano dura que todos nosotros conocemos y que hemos criticado en múltiples ocasiones y oportunidades, pues obviamente han tenido que emigrar, han tenido que salir, han tenido que irse, abandonar sus países, pero no creo que en todos los países ciertamente haya una situación de xenofobia con relación a nuestros hermanos de origen venezolano. Pienso que hay muchísimos países en donde son recibidos con agrado, con amor, con alegría, ¿no? Y en donde se le da o se le brinda todo el apoyo, porque son gente buena, en su gran mayoría trabajadora, súper inteligentes, preparados, gente que vienen en su gran mayoría a aportar
a la sociedad como tal, y no así pues a crear situación de dificultad o contienda. Obviamente hay buenos y hay malos, ¿no? En todo en la vida es así. En la viña del Señor hay de todo. Hay lo bueno y hay lo malo. Y la misma Biblia pues hace mención del trigo y la cizaña, ¿no? Hubo que dejar que crecieran juntos para luego con el tiempo saber o distinguir cuál era el uno del otro y poder arrancar, ¿no?, la maldad del bien. Obviamente, como le digo, no creo que en Chile en su totalidad se maneje una situación de xenofobia hasta el punto de que pues esto pudiese influenciar de alguna u otra manera con lo que fue la participación de George Harris en el Festival de Viña del Mar. Y les voy a explicar de mi punto de vista el por qué. Yo creo que Harris de alguna u otra manera probablemente no conectó hasta cierto punto con el público que allí se encontraba. ¿Por qué? Porque bueno, no todo el que estaba en el festival de alguna u otra manera era de origen venezolano, es decir, había mucha gente de Chile, personalidades de otros lugares, y probablemente la rutina que él preparó para llevar en ese momento, ¿no?, al festival de alguna u otra manera no conectó. Probablemente no conectó. Yo estuve viendo la participación de George Harris. Por ejemplo, lo que fue el aspecto de la comunicación que él trató dentro de lo que fue parte de su rutina, cuando hablaba de los teléfonos, la época y todo lo que se vivió, ¿no?, de alguna u otra forma en otros tiempos, que yo viví también y que también comprendí en su totalidad lo que él quiso decir. Pienso que en su momento se extendió probablemente por el nerviosismo, el furor, ¿no?, lo que causa ese tipo de escenario. Creo que en su momento se extendió un poquito y como que patinó en un momento determinado. O sea, como que dio a entender, de mi punto de vista, que no sabía cómo pasar de una rutina a otra rápido, ¿no? Es decir, él mismo, entiendo, que pudo darse cuenta por su experiencia que no estaba llegando el mensaje que él quería transmitir en ese momento. Y bueno, pues decidió obviamente pues detener en un momento lo que estaba aconteciéndose. Claro, la gente estaba silbando, mucha gente estaba pitando, que es lo que conocemos nosotros como el abucheo, mientras que una gran cantidad de venezolanos obviamente le aplaudían y comprendían perfectamente todo lo que se estaba aconteciendo allí. No sé si si el guión como tal, no, de lo que él iba a hacer, primero pasa por el equipo de producción antes de. Me imagino que debiese de ser así. Y si es así, me imagino que también el equipo como tal tiene que revisar el mismo y por lo menos hacer un llamado y decir, bueno, Harry, mira, estas palabras o esta forma de decir o expresar algún tipo de chiste, hay que modificarla, porque obviamente el pueblo como tal aquí no las comprende, no las entiende, ¿no? Y entonces pues vamos a readecuar un poquito más el lenguaje del humor, que bueno, es universal, pero no todo el mundo obviamente entiende. Cada país tiene su cultura, ¿no?, su forma de expresarse o decir o hacer las cosas. Hacer reír, dicho sea de paso, es una de las profesiones más difíciles que el ser humano puede de alguna u otra forma poner en práctica. Usted sabe lo que es usted sencillamente generar la risa, ¿no?, la emoción que causa, entre otras cosas, ese momento de alegría y que hace, ¿no?, que los músculos de su cara se relajen y que usted empiece sencillamente a experimentar nuevas sensaciones. La risa es un remedio falible, ¿no? Así tenemos todos nosotros conocidos como tal, que pues es incluso hasta autocurativa. Es difícil hacer humor, por eso valoro mucho lo que George Harris hizo de alguna u otra forma en el escenario. Ahora bien, hay quienes dicen que los periodistas de alguna u otra forma ya venían desde hace días buscándole, como dicen, la quinta pata al gato. Algunos, no todos. Y pues incluso habían hecho mención de otros
contenidos que ya él de alguna u otra forma había hecho en otras ocasiones y que de alguna u otra manera, perdónenme, mencionaba al presidente Boris y por qué no en otros, incluso Salvador Allende. Entonces, entre otras cosas, parecería ser que esto trajo algún tipo de fricción o, por qué no, fue tomado por los pelos, como dicen, por algunos periodistas para de alguna u otra forma tratar de echarle un jabón, como dicen, al sancocho, ¿no? Y entonces fomentar ahora sí la xenofobia, ¿no?, entre algunos de los que allí pudiesen estar presentes. O por qué no, pudieron también haber trasladado X cantidad de personas con un propósito específico para tratar de alguna u otra manera de dañar o hacer que el espectáculo no quedase bien, y bueno, pues de alguna u otra forma lo lograron. Pienso que la manera en que quizás él, en medio de toda esa situación, se manejó cuando se dirigió al público, contestó al público como tal, haciendo mención de los silbidos, de los pitos, bueno, me retiro, me voy y todo lo demás, quizás fue algo que no lo pudo manejar en el momento y que tiene que ver mucho con el aspecto emocional. Pero me imagino yo, nunca he estado allí, que es una situación muy vergonzosa. Obviamente los animadores salieron al frente, ¿no? Es parte de lo que es el show. Cuando este tipo de situación acontece, que ha pasado en otras oportunidades, él no es el primero que sale o que tiene que salir del escenario, ¿no? En un momento, muchos cómicos, humoristas incluso lo han hecho en tiempos pasados, ¿no? Los animadores salen a tratar de alguna u otra manera de persuadir a la persona para que regrese y todo lo demás. Hay quienes dicen que los animadores incluso fueron un poco, más que venir, como dicen, a calmar un poco la situación que se estaba aconteciendo allí, le echaron con sus palabras, no debiste contestar o no debieron contestar o no debiste hablar de tal o cual forma, o los chilenos, como decía la presentadora Karen, los chilenos nunca perdemos y todo lo demás. Quizás eso, entre otras cosas, le echó, como decimos nosotros, más leña al fuego en el momento en el cual se estaba viviendo. No así, yo sé que George trató de sacar de abajo, ¿no? Después que usted se retira, se va detrás de bambalinas, el retornar una vez más y el intentar nueva vez proseguir o continuar con su rutina no es nada fácil. Es una situación demasiadísimo o de demasiada dificultad, ¿no? Humillante hasta cierto punto, y ustedes me perdonan. Hay que desdoblarse, hay que sacar de abajo, como dicen, ¿no? Para usted una vez más retornar al escenario y tratar de continuar su rutina. Obviamente, cuando vuelve una vez más, en una de las oportunidades, porque se retiró en dos, intentó nueva vez restaurar o recuperar el aspecto que tiene que ver con la comunicación, que yo digo que es una falla ahí. Luego pues se salió y tomó otra rutina, que ahí más o menos lo vi un poco mejor, cambió un poquito, ¿no?, la forma de rutina que estaba haciendo hasta el momento y que yo creo que no estaba dando resultados. En mi opinión, pienso que más que cualquier otra cosa, pudo haber de todo un poco, Hay quienes incluso enlazan el aspecto político con esta situación sobre la base de que, por ejemplo, el esposo de la presentadora de Karen, Marcos Enrique Ominami, es una persona, ex candidato presidencial ligado a la izquierda, que tiene ciertos vínculos o buenos vínculos con el régimen del dictador Nicolás Maduro. Entonces, fíjese, obviamente ella estaba allí haciendo un trabajo como profesional, no creo que estuviese allí obedeciendo a las directrices como tal de su pareja, o no creo que tampoco tuviese ningún tipo de liga una cosa con la otra, ¿no? Pero bueno, la gente entrelaza y busca para ver más o menos qué fue lo que ciertamente pasó. Reitero, y prácticamente con esto despido mi participación, creo más bien que George Harry fue traicionado en su buena fe, en un sentido. Pienso que quizás la producción de Viña del Mar, de la Quinta Vergara, debió, probablemente lo hicieron, no sé, corregir el guión que él iba a presentar ante el público allí presente, adecuar las palabras y la forma de expresarse o expresar los chistes
que iba a ser en función del público que estaba allí presente, porque no todo el mundo entiende lo que se dice. Otra cosa, hay muchos comentarios que uno a veces le hace caso, otras veces no, así culmino rapidito. Leía un comentario de un venezolano en las redes que decía: soy venezolano, soy venezolana y me gusta mucho George, pero lo que está a la vista no necesita anteojos. La rutina que llevó es la que repite cada jueves en su show en Miami. En los primeros 10 minutos solo estuve esperando a ver si soltaba algo distinto, finalmente no lo hizo, no me dio gracia, decía la persona. Bueno, son muchos comentarios. Parece ser que él de alguna u otra manera quizás se confió, ya manejaba en su totalidad, como entiendo que sí, la rutina que iba a presentar ante los allí presentes, pero creo que es mi punto de vista. Pudiese haber algún aspecto político, ¿no?, entrelazado entre una cosa y otra, pero creo que ciertamente lo que aconteció fue que no conectó con el público, con todo el público, o por lo menos con el público chileno, que de alguna u otra forma estuvo allí presente en la Quinta Vergara. No quiero con esto quitar culpa o dejar sin ningún tipo de culpabilidad probablemente a la producción, o quizás el aspecto político que pudo haber de alguna u otra forma permeado, ¿no? Este show no es raro, puede pasar, la política está en todo, pero desde mi punto de vista siento que ciertamente lo que pasó con George Harris fue que no conectó con el público, es decir, que llevó una rutina que se extendió mucho en función de algo que la gente probablemente en ese instante no entendió del todo y probablemente no le gustó. Esto sí, y ya termino, obviamente, no es del todo mal, porque Harris, me imagino que si tenía mucha fama, a partir de ahora tendrá todavía muchísima fama más, y le irá todavía mucho mejor en su carrera como cómico, como hombre del humor, ¿no? Que, como decía, es una profesión tan difícil porque obviamente no todo es negativo en la vida. Ese paso por Viña del Mar y todo lo que se aconteció y se sucedió allí, de alguna u otra forma, también le benefició al humorista George Harris. Continuamos.